Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, que la gracia y la misericordia de nuestro Señor pueda estar en cada uno de vuestros corazones. Es un privilegio el poder compartir un día más este devocional, espero sea de bendición y también que la gracia siempre nos acompañe. Vamos a tener una meditación, una oración para que el Señor pueda ayudarnos a entender este mensaje que queremos compartir, esta reflexión de la palabra de Dios que queremos compartir en esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti muy agradecidos contigo porque nos has cuidado en esta noche que ha finalizado. Nos has permitido descansar, Señor, seguros, confiados, y en tu misericordia nos has permitido ver este nuevo día. Acompáñanos, Señor, dirige nuestros pasos, nuestros pensamientos, y que todos nuestros planes también puedan ser guiados por el poder de tu Espíritu Santo. No nos desampares ni nos abandones, y bendícenos en este momento que queremos meditar en tu bendita palabra y presentarte este devocional como una ofrenda de gratitud. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, queridos hermanos. Vamos a tener esta reflexión que por la gracia de Dios tenemos la oportunidad de poder compartirla con ustedes en este día miércoles 17 de diciembre. Dios ha sido muy bondadoso con nosotros y nos ha regalado un nuevo día. Pues vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a meditar en lo que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 12 y 14. El estudio para esta mañana está titulado Dad el último mensaje de advertencia al mundo. Ese es el título de nuestra meditación para esta mañana. Dad el último mensaje de advertencia al mundo, basado en lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 12, 13 y 14. Y dice así: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué es lo que se enfrió según la declaración? El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el llamado, el deseo y la orden de Dios? Predicad el evangelio. Por eso dice el título de la meditación para este día 17 de diciembre, según la matutina del Cristo triunfante: dad el último mensaje de advertencia al mundo. Eso es lo que nosotros debemos dar, el último mensaje de advertencia al mundo. El tiempo se está terminando, la gracia se está retirando también, la misericordia de Dios también se está alejando de la humanidad. ¿Y qué deberíamos de estar haciendo nosotros? Deberíamos de estar dando la advertencia, la última advertencia al mundo. Y vean lo que dice esta matutina, el Cristo triunfante: tanto el corazón como el entendimiento deben ampliarse. ¿Qué es lo que debe de ampliarse? Dos cosas, según esta declaración. Dos cosas se deben ampliar. Tanto el corazón como el entendimiento deben de ampliarse. ¿Y cómo se van a ampliar? Profundizándonos en las Sagradas Escrituras, escudriñando las Sagradas Escrituras. Así se va a ampliar nuestro corazón y se va a ampliar también nuestro entendimiento. En este tiempo de prueba, no es suficiente tener un conocimiento intelectual de la verdad. No es suficiente solamente tener un conocimiento intelectual de la verdad, que usted entienda de la mejor manera la palabra de Dios y que comprenda los temas quizá más difíciles y complicados que puedan haber en la palabra de Dios. No es suficiente. En este tiempo de prueba no es suficiente tener un conocimiento intelectual de la verdad. Se debe hacer una obra de corazón. El Señor no utilizará a un obrero que no haya experimentado la verdadera conversión. Vean qué interesante. Esto va primero para mi persona, porque directamente estamos sirviéndole al Señor de lleno. Nos hemos entregado al servicio del Señor y por eso nos llamamos obreros bíblicos. Y el Señor no utilizará a un obrero que no haya experimentado la verdadera conversión. Es decir, que no hayamos cambiado realmente nuestra vida, que no hayamos dejado a un lado nuestras malas costumbres, tradiciones, placer y todas aquellas cosas que antes traíamos. El Señor no puede utilizarnos
No puede utilizar no solo a un obrero, sino a un miembro, a un pastor o a uno de sus hijos que no hayan experimentado la verdadera conversión. Para que el Señor nos pueda utilizar a nosotros, ¿qué necesitamos hacer entonces? Convertirnos realmente. No se puede combinar los agentes de Dios con los de Satanás. Por eso Jesús dijo, no puede haber compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre el creyente y el incrédulo. Y esto es lo que dice acá: el Señor no utilizará a un obrero que no haya experimentado verdadera conversión. Y no se pueden combinar los agentes de Dios con los agentes de Satanás. No puede haber una combinación, una unión. No puede haber, no existe. No se puede combinar. Mientras haya quienes pregunten, ¿quién es el Señor para que le sirva? Mientras prevalezca una falta de fe en Dios, que quienes representan la obra del mensaje del tercer ángel, ¿qué necesitan hacer? Necesitamos actuar como personas convertidas. Siempre que esté alguien, ¿quién es el Señor para que le sirva? Y mientras prevalezca una falta de fe en Dios, que quienes representan la obra del mensaje del tercer ángel, estos deberían de actuar como personas convertidas. Los que representamos al mensaje del tercer ángel, los que lo hemos conocido. Pero necesitamos actuar, dice esta declaración, como personas convertidas, queridos hermanos. Y sigue diciendo, que luchen con Dios en oración. Y tengo la esperanza de que podamos ver la realización de una obra libre de egoísmo y que avance rápidamente en las líneas misioneras. ¿Cuál era el deseo de la sierva del Señor? Tengo la esperanza de que podamos ver la realización de una obra libre de egoísmo y que avance rápidamente en las líneas misioneras. ¿Cuánto desearíamos también esto? Y la sierva del Señor era lo que deseaba, que luchen con Dios en oración, que avancemos, dice, con esa esperanza y que tengamos la esperanza de que podemos ver una realización de una obra libre de egoísmo, que cada uno de nosotros como pueblo de Dios nos unamos a dar el último mensaje de advertencia al mundo, pero no de una manera individual, sino de una manera unida. Si bien es cierto, unos en un lado, otros en otro lado, pero todos hablando una misma cosa, como dijo el apóstol Pablo, de un mismo sentir, con un mismo pensar y un mismo deseo. Esto es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a ir avanzando y dice acá, si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. Si iba a existir o si existió un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, como dice acá, ¿cuándo es ese tiempo, mis queridos hermanos? Ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. A nadie se le debería de impedir. Todos estamos siendo llamados a predicar el evangelio. Y dice acá, esta matutina en la página 360, a ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. A ninguna voz, a nadie se le debería de impedir. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de la luz que proviene de la fuente de toda luz. Que ninguno, dice, que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros sentimos? Temor. ¿Temor de qué? Temor de perder prestigio en el mundo, queridos amigos y queridos hermanos. Eso es lo que muchas veces nosotros sentimos. Pero dice acá el consejo, que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Se requiere, vean bien qué es lo que se requiere. Se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos días. ¿Qué necesitamos nosotros? Valor, hermanos. Necesitamos valor. ¿Y quién nos va a dar ese valor? Dios a través de su Espíritu Santo. Nos lo va a dar el Espíritu Santo. Y por eso dice acá, se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos últimos días. Pero que nadie sea conducido por el espíritu de la sabiduría humana. Que nadie pueda decir, no, yo puedo.
sino ponerse a la disposición de Dios y Él lo va a utilizar, no porque Él se considere que puede, sino porque sabe de que con Dios lo va a lograr, no porque nos creamos autosuficientes o autocapaz, sino porque en Cristo todo lo podemos hacer. Y dice esta parte, la verdad debiera ser todo para nosotros, que los que quieren hacerse de renombre en el mundo, se vayan con el mundo. Vean qué duro o qué interesante esta declaración. Vuelvo a repetirla. Que los que quieran hacerse de renombre en el mundo, que se vayan con el mundo. Es tiempo, mis queridos hermanos y queridos amigos, es tiempo de dar los mensajes tanto de Elías como de Moisés. Quien esté de parte del Señor, júntese conmigo. Y como Elías lo dijera, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O como Josué también lo dijera, si quieren ustedes ir en pos de los dioses que sirvieron vuestros padres en la tierra en que habitaban, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso dice acá, que los que quieran hacerse de renombre en el mundo, que se vayan en el mundo, que se vayan con el mundo. Pero los que quieran un lugar en el cielo al lado del Padre y en la tierra nueva, pues entonces vayámonos con Cristo. Por eso es tan importante que nosotros tomemos valor, le pidamos valor al Señor, que su Espíritu Santo nos fortalezca. ¿Por qué? Porque se requiere valor moral para hacer la obra de Dios en estos últimos días. Eso es lo que se requiere. Eso es lo que el Señor también quiere dar a su pueblo, valor moral. Porque Él sabe que es lo que necesitamos para hacer avanzar su obra en estos últimos tiempos. Las circunstancias lo ameritan. El tiempo lo amerita. Y nosotros necesitamos ponernos a la disposición de nuestro Padre Celestial. Necesitamos decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz. Y si quiere, pues, no perder el prestigio del mundo, pues entonces que se vaya con el mundo. Pero no podemos estar sirviendo a dos señores. Estar queriéndole servir a Dios, pero también estar queriendo complacer al mundo. No podemos. Por eso decía, es importante y necesario los mensajes de Moisés, de Josué y de Elías, que se nos ponga ya a una determinación cabal, y en donde nosotros tengamos que decidir si queremos ser renombrados en el mundo y tener honores, puestos y privilegios en el mundo. Dice esta matutina, que se vayan con el mundo. Los que quieren hacerse de renombre en el mundo, que se vayan con el mundo. Los que quieren hacerse de renombre en el cielo y en la tierra nueva, que se vayan con Cristo. ¿Cuándo tenemos que decidir? Si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. Hoy nosotros necesitamos tomar una decisión cabal. Y dice el penúltimo párrafo de esta meditación: por todas partes, vean lo que dice acá, el gran conflicto en el que todos tomarán parte están a punto de producirse. En él todo el mundo cristiano se verá involucrado. ¿Qué es lo que se verá involucrado? Todo el mundo cristiano se verá involucrado. Diariamente, hora tras hora, debemos actuar de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de actuar? De acuerdo con los principios establecidos por Dios en su palabra. Diariamente, hora tras hora, debemos actuar de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. El yo debe ser santificado por medio de los principios de la justicia, la misericordia y el amor de Dios. En cada situación de incertidumbre, oren y pregunten fervorosamente. En cada situación de incertidumbre, vean lo que dice esta parte. En cada situación de incertidumbre, dos cosas que necesitamos hacer: oren y pregunten fervorosamente, ¿es este el camino del Señor? ¿Qué debemos de preguntarnos diariamente y hora tras hora? ¿Es este el camino del Señor? Con las Biblias delante de ustedes, consulten con Dios qué es lo que quiere que hagan. Eso es lo que debemos de consultar nosotros. Consulten, dice, con la Biblia delante de ustedes, qué es lo que quiere Dios que hagamos.
Eso es lo que debemos de consultar. En la palabra de Dios se revelan principios santos y necesitamos escudriñarlos, necesitamos meditarlos, analizarlos y guardarlos en nuestro corazón. En la palabra de Dios se revelan principios santos. La fuente de toda verdadera sabiduría se encuentra en la cruz del Calvario. Y ahí necesitamos ir nosotros, contemplar la cruz del Calvario. Contemplar a cruz dando su vida por nosotros, para que valoremos más la salvación que Él quiere darnos. Y dice el último párrafo de nuestra meditación para esta mañana: por todas partes vemos crecientes evidencias de que el mensaje que tenemos de Dios es el último mensaje de advertencias a las iglesias del mundo. Por todas partes, ¿qué vemos nosotros por todas partes? Vemos crecientes evidencias de que el mensaje que tenemos de Dios es el último mensaje de advertencia a las iglesias del mundo. Eso es lo que nosotros podemos ver. Cuando escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que el tiempo ya se está terminando, que la gracia se está retirando, la misericordia se está alejando y tenemos un mensaje que darle al mundo. Con todo, año tras año pasa a la eternidad y las iglesias quedan sin ser advertidas. Todas esas iglesias nominales, todas esas iglesias que tienen una doctrina incompleta, una luz que no es una verdadera luz. Quizás en muchos ha empezado a brillar, sí, un conocimiento, porque hay muchos católicos que se salen de la iglesia y van a una evangélica. Empieza a brillar una luz, pero no es la luz completa. Y necesitan recibir la última advertencia. Por eso dice acá: con todo, año tras año pasa la eternidad y las iglesias quedan sin ser advertidas. He sido instruida, decía la sierva del Señor, he sido instruida para dirigirme a mis hermanos y preguntarles: ¿son ustedes conscientes de este descuido? ¿Qué es lo que pregunta Dios a través de su palabra y a través del espíritu de profecía? ¿Son ustedes conscientes de su descuido? ¿Están siendo conscientes ustedes, mis queridos hermanos, queridos amigos, del descuido que están teniendo? Un año está por terminar, un año está por finalizar. ¿Qué tan descuidados hemos sido nosotros de nuestra preparación y de nuestra entrega al Señor? Eso es lo que pregunta acá. ¿Son ustedes conscientes de este descuido? Y termina diciendo esta reflexión para este día: he dado mensaje tras mensaje a nuestros hermanos, animándolos a comenzar la obra en todo lugar donde se abra el camino. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Dios? Dando mensaje tras mensaje a su pueblo, animándolos a comenzar la obra en todo lugar donde se abra el camino. Si los obreros salieran al campo de labor, y esto va para nosotros, para los miembros que también somos obreros, no solamente somos nosotros, obreros somos todos los que hicimos un pacto con el Señor. Si los obreros salieran al campo de labor, el Señor los bendeciría y haría que sus esfuerzos fueran fructíferos. Si saliéramos llenos del Espíritu Santo, si los obreros salieran al campo de labor, el Señor los bendeciría y haría que sus esfuerzos fueran fructíferos. Y termina diciendo: al escuchar la gente las razones de nuestra fe, se interesará y convertirá. Hay muchos lugares importantes abiertos para aquellos que desean trabajar por las almas. ¿Qué es lo que hay, hermanos? Muchos lugares abiertos, aldeas, cantones, pueblos, ciudades. Hay lugares abiertos. Lo que necesitamos es tener la voluntad, la disposición de ir a anunciar el mensaje. Recuerden, el título de esta meditación para este día 17 de diciembre era: dad el último mensaje de advertencia al mundo. Así que, mis queridos hermanos, este es el llamado del Señor para nosotros. Y esta es la invitación que Dios nos hace en esta mañana. Demos el último mensaje de advertencia al mundo. Que el Señor pueda bendecirnos y nos pueda ayudar a cumplir esta labor en estos últimos tiempos, es mi deseo. Amén. Vamos a finalizar y vamos a hacer una última oración. Oremos. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más delante de ti nos presentamos en palabras de oración, agradecidos contigo
porque en tu infinito amor y misericordia nos regalas la vida y la oportunidad de reconciliarnos contigo. Gracias también por el mensaje que nos das y por recordarnos, Señor, que necesitamos dar el último mensaje de advertencia al mundo que perece. Ayúdanos para hacer luz. Ayúdanos, Señor, para ser instrumentos tuyos en estos últimos tiempos y que podamos entregarnos y consagrarnos para poder cumplir esta última gran labor de advertencia. Si nos hemos descuidado y no la hemos realizado conforme a tu voluntad, te suplico en el nombre de Jesús que nos perdones, pero que nos ayudes a poder enmendar esos errores. Bendice a tu iglesia, Señor, en este país y en el mundo entero, y a cada uno de tus hijos, especialmente a las visitas de tu pueblo. Te lo agradecemos, Señor, y te lo suplicamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de esta meditación. Espero que todos tengan un feliz día y todos alcancen las bendiciones de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.